Continuando con el análisis de los componentes que vamos a conectar y en las clases virtuales que hemos tenido les pedí que consultaran algunos videos con respecto a los cálculos del contactor. Vamos a retomar esos conocimientos para determinar qué contactor vamos a utilizar en nuestra mezcladora. Los datos con los que contamos originalmente es la potencia del motor. Vamos a retomar esa información que la tenemos aquí. Habíamos hablado que íbamos a utilizar una mezcladora de este tipo con un motor a 1.5 kilowatts, 1500 revoluciones por minuto. No nos da más información, entonces lo que vamos a hacer es suponer el tipo de motor o las características del motor que estará conectado o que hará funcionar a nuestra mezcladora. Vamos a suponer que el motor que vamos a utilizar es un motor trifásico de 1.5 kilowatts a 1500 revoluciones por minuto de la marca Siemens, con una tensión de operación de 230 a 400 volts, 50 Hz. Y bueno, esa es la corriente que va a fluir a través de él. Un factor de potencia de 0.81 y una eficiencia de 84.5%. Estos datos se obtienen de la placa del motor. Yo lo que hice fue buscar algunas imágenes de placas de motor y tomar esos datos para efectos del cálculo. Bien, según lo que habíamos visto en los videos que les pedí que consultaran, fue que primero se debía calcular la potencia eléctrica. Esto se obtiene dividiendo la potencia del motor, o en este caso de la maquinaria, de la mezcladora, entre la eficiencia del motor. 1500 watts o 1.5 kilowatts divididos entre 0.845, que es el 84.5% de eficiencia, nos da una potencia eléctrica consumida de 1775.14 watts. Como es un sistema trifásico, vamos a utilizar la fórmula que se muestra a continuación para determinar la corriente nominal. Dividimos la potencia eléctrica entre la raíz de 3 por el voltaje de alimentación por el factor de potencia. Esto nos da como resultado una corriente nominal de 5.50 amperes. Y si consideramos un factor de servicio de 1.15 o que el motor pudiera sobrecargarse un 15%, tenemos una corriente de servicio de 6.32 amperes. Esta intensidad de corriente me va a servir para determinar si un contactor como este de Siemens de la serie Sirius nos es adecuado para este motor. Eso lo podemos ver en los datos que aparecen en esta etiqueta. Bien, el contactor Siemens de la serie Sirius, con el modelo que vemos a continuación, tiene una bobina que puede funcionar alimentada a 110 volts a 50 Hz, 120 volts a 60 Hz y tanto para 230 volts como para 400, la corriente que puede fluir a través de los tres contactos es como máximo 7 amperes. 6.32 que calculamos como corriente de servicio es menor que 7 amperes, por lo tanto podríamos decir que este contactor es adecuado. ¿Qué pasa con el relé térmico? También de la serie Sirius. Lo que vamos a buscar es un relé que me permita poder regular la corriente hasta un valor de 6.32 amperes, que es la corriente de servicio o lo que va a determinar la sobrecarga. Por ejemplo, de este modelo vemos que el tipo 3RU 1116-1HBO
tiene un alcance de regulación de 5.5 a 8 amperes. Por lo tanto, si tomamos ese modelo, nos va a funcionar para poder regular el parámetro de sobrecarga. Ese sería una imagen del relé térmico. Si bien no coincide las corrientes, los márgenes de corriente que vamos a regular, bueno, sirve únicamente como muestra del tipo de relé que vamos a conectar, pero pues obviamente con el rango adecuado. Entonces elegimos un relé térmico para sobrecarga de Siemens también, de la serie Sirius, cuyo modelo es el 3RU 1116-1HBO, y el alcance de regulación va de 5.58 amperes. Con eso determinamos que es adecuado para lo que necesitamos. Ahora, en el caso de las resistencias, aquí te voy a mostrar lo siguiente. Habíamos determinado que la corriente que iba a fluir por esas resistencias, si las conectábamos a 110, iba a ser alrededor de 27 amperes, una corriente muy alta. ¿Qué pasa si esas resistencias las pedimos de manera que su tensión de operación sean 230 volts? Pues si el voltaje fueran 230, serían los 3000 watts que consume entre 230 volts, me da una intensidad de 13.04 amperes. ¿Por qué decidí hacer ese cambio en cuanto a la tensión con la que vamos a alimentar esas resistencias? Este es un contactor monofásico. La tensión con la que se va a alimentar su bobina es 110 volts, pero a través de él pues puede fluir una corriente de 25 amperes. Si yo tomo este contactor y se lo conecto a la resistencia alimentada a 110, iban a fluir 27 amperes, voy a afectar el funcionamiento de ese contactor, inclusive pudiera hasta destruirse. Entonces, si cambiamos la tensión, pues ahora la corriente es menor, son 13 amperes. Este contactor puede funcionar sin problemas. Su bobina es alimentada a 110 volts y le vamos a conectar la resistencia alimentada a 220. Entonces, por eso decidimos, nuevamente lo muestro, hacer ese cambio.